academia, debate, universidades, libros, docencia y equidad de género. Escúchanos todos los lunes a partir de las 7 de la noche por Péndulo Radio a través de www.pendulodechiapas.com.mx. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Pues estamos nuevamente en el programa Reflejos a través de pendulodechiapas.com.mx y en esta ocasión, pues bueno, el programa se viste de gala. Estamos hoy recibiendo a una de las personas que, pues bueno, por principio chiapaneco, además con una amplia trayectoria en el ámbito industrial, el ingeniero José Luis León. Le agradezco mucho su presencia, ingeniero, que esté hoy acompañándonos en esta emisión. Pues muchas gracias por la invitación y estamos aquí con mucho gusto para compartir con todo el auditorio, ¿verdad? Y un cordial saludo. Muchísimas gracias. Pues bueno, el formato del programa lo que busca es difundir el trabajo que chiapanecos han realizado en algún ámbito, ya sea académico, cultural, profesional, hasta deportivo. Y lo hacemos con el objetivo de que, bueno, sirvan, el caso de éxito, sirva de inspiración para aquellos universitarios, aquellos jóvenes que se encuentran ahorita, pues, construyendo los sueños, ¿no? Para cuando lleguen a ser profesionistas o cuando lleguen a triunfar. Y hoy, pues bueno, darle la bienvenida al ingeniero José Luis León, una persona que, ingeniero químico industrial. Así es. ¿Por qué estudiar ingeniería química industrial cuando, pues bueno, Chiapas no se ha caracterizado por ser industria? Pues precisamente considero que eso fue uno de los retos que en un momento dado, cuando está uno en edad de tomar decisiones, uno se pregunta, y también hay que tomar en cuenta la oferta educativa que había en su momento en el Estado. Estoy hablando, muchos compañeros, ¿verdad?, de mi edad propiamente, sabrán a qué me refiero. La oferta educativa no era tan amplia, tan diversa como en estos momentos. En aquel momento recuerdo muy bien que en Chiapas, eminentemente la gente podía estudiar para abogado, para contador público o para ingeniero civil. Posteriormente se abrió la Facultad de Medicina y esas eran las carreras predominantes. ¿Por qué estudiar ingeniería química industrial en un estado donde eminente no hay industrias? Pues precisamente por eso, por tratar de aprender, de salir y romper el cascarón del estado, salir, conocer un poco el mundo, las industrias más avanzadas, lograr meterse en ellas y posteriormente, ¿por qué no compartir con nuestro estado ese granito de arena para que se haga industrial, obviamente respetando los ecosistemas? Y esto lo pregunto porque en las universidades se llenan de jóvenes que siguen la inercia de la gran mayoría, ¿no? Es decir, ¿qué vas a estudiar? Abogacía, voy para abogado. Oye, y hasta segundo, es que no hay mercado, ¿para qué vas a estudiar eso si aquí en Chiapas no hay? Y bueno, hoy conocemos una mentalidad diferente, ¿no? Es decir, estudiar precisamente porque nadie está estudiando y porque es un mercado que quizá, pues, en su momento representaba lo que pocos anhelaban, ¿no? Es decir, pues la oferta educativa era mínima, no habían los espacios y es tocar puertas. Pero bueno, la ingeniería química industrial lo llevó como punto final, pero hay un trayecto antes, ¿no? Y esto, platíquenos, porque en ese trayecto usted llega a ser premiado a nivel nacional por el presidente de ese entonces, el presidente de México, y vamos a entrar a sus detalles, pero platíquenos antes de su trayectoria, cómo inicia, dónde empieza la primaria. Con mucho gusto. Todos esos detalles que para nosotros es de suma importancia porque van a consolidar el éxito que usted alcanzó en materia industrial. Con mucho gusto, es un placer realmente recordar, vamos a decirlo de esta forma, las etapas, el inicio, ¿verdad? La primaria. La primaria, probablemente los lugares ya han sido cambiados, pero los nombres todavía existen, ¿verdad? La Escuela Dr. Belisario Domínguez, que se ubicaba donde actualmente hay un banco, ahí por el centro, entre la calle Central y la Primera Poniente, en la Primera Sur. Ahí estaba el edificio de la Dr. Belisario Domínguez, escuela primaria. Ahí nos toca estar. Posteriormente pasamos de ahí con todas las etapas de estudios, etcétera,
y en sexto año el concurso. Antes la gente se dedicaba, considero, un poco más a estudiar, y el concurso de académico era muy importante, tan importante como el concurso deportivo, donde la escuela generalmente participaba y ganaba a nivel estatal. Ahí estábamos también metidos en el deporte, en voleibol, en básquetbol, ¿cómo no? Compitiendo con los buenos amigos de la Rodolfo Figueroa, de la Juan Benavides, ¿verdad? De perfecto. Bueno, no digo quién ganaba porque empezaríamos mal, pero todos esos asuntos académicos, deportivos, pues traen a mi mente gratos recuerdos, ¿verdad? En el sexto año esperábamos siempre el concurso de conocimiento, porque se efectuaba realmente, y la gente se ponía a estudiar aún más. Y recuerdo que con mucho cariño a una maestra, siempre sus alumnos ganaban los concursos. La profesora Mechita, que supongo y sé que todavía imparte clases a nivel particular en estos momentos, ¿verdad? Excelente maestra. Los nombres probablemente se van con apellidos y todo eso, pero todos los compañeros que hayan estado en Doctor Belisario Domínguez sabrán a qué maestra me refiero, ¿verdad? Conocida comúnmente, amorosamente, la profesora Mechita. Siempre los alumnos de ella eran los que ganaban en el estado, no a nivel Tuxtla, ¿verdad? Sino en todos los municipios. Bueno, yo era alumno de la profesora Mechita, decía, voy a ganar, pero no, en todo el conocimiento había gente mucho más brillante, de mayor, en esos momentos, constancia académica, y estamos entre los 3 finalistas, por decirlo así. Correcto. Pero recuerdo que el ganador, ¿verdad? Fue otra persona, una compañera que se llama María Elena. Bueno, posteriormente de ahí de la primaria vamos a entrar a la secundaria con la Escuela Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas, el famoso ICACH. ¿Cómo no? Ahí en el ICACH. Que por cierto también estudié yo ahí. Ah, excelente, ahí no podemos discutir. En el ICACH, ¿qué es lo que encontramos en el ICACH en su momento? Pues una gran comunidad. Y yo aquí empiezo a destacar un poquito a los maestros, porque algunos maestros te van dando esa semilla, te van sirviendo, vamos a decirlo así, te van facilitando las cosas. Y hay un maestro que a mí en lo particular me sirvió mucho para animarme a estudiar algo que en algún momento no me gustaba, que eran las famosas matemáticas, que a todo el mundo tú le dices algo y se tuercen, sí, claro. y se van, y hasta conozco gente que es médico y que es abogado porque no le gustan las matemáticas, sí, cuando realmente no saben ni qué es, claro, ¿verdad? Claro. Bueno, ahí el profesor Grajales, comúnmente conocido todos, y pido una disculpa al maestro, sí, pero le decíamos la burrapenca, ¿no? El profesor Grajales, señor Grajales, excelente maestro, formador de muchos, vamos a decirlo, ingenieros. Y yo en ese momento soy fruto de lo que él nos inspiró, porque él era ingeniero, y además era una persona que realmente yo no encontré otro a nivel posterior, inclusive en el Politécnico, que enseñara tan bien las matemáticas como él. Eso era secundaria. Bueno, ahí en secundaria, pues con todos los tropiezos que te vas cambiando tú a nivel personal, claro. Bueno, vienen los logros académicos en el primer año de secundaria. Los concursos antes existían, yo supongo que deben seguir existiendo, pero antes, vamos a decirlo así, hasta se publicaban en los periódicos, y todo eso, porque la oferta educativa, tal vez la población éramos menos, claro. Eso podría ser un punto más, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, ahí en primero, yo recuerdo que en primero de secundaria, pues soy el tercer lugar, vamos a decirlo así, en logro académico. Bueno, carambas, ¿por qué no pude ser el primero, no? Qué pena, ¿no? Ya no. Bueno, entonces terminando ese año dije, bueno, voy a ver si realmente puedo o no, y el segundo año tengo que sacar el primer lugar. Y aquí yo no espero que esta palabra se convenga de que el yoísmo, de que yo esto, no, sino que me puse la iniciativa, ¿no? ¿Sabes qué? El objetivo. Vamos, primero la iniciativa, vamos a querer disponer. A mí me gustaba mucho el fútbol y me sigue gustando. Dejar un ratito esto, ¿verdad? Dedicarle un poco más tiempo al estudio y hacerlo. Y efectivamente, ya en segundo y tercer año, para
abreviar ese tema y no tratar de lograr aplausos en este momento, ni es la búsqueda, logro sacar el primer lugar, ¿verdad? En segundo y en tercer año de secundaria. Y ya con esta inercia, pues realmente era muy fácil, porque yo ahí aprendí de que si tú dedicas vamos a llamarlo así, un número determinado de horas, que ese número determinado de horas puede cambiar dependiendo de cada individuo, porque es muy diferente la capacidad de asimilación de una gente a otra, pero nada más tienes que contar con un número determinado para estudiar en casa lo que ya vistes con el maestro en el aula. Tú puedes programarse. Exacto, programarse. Ahorita que yo veo que hay tanto avance tecnológico, que con todo esto, que si en lugar de estar en vamos a decirlo, en algún chat que no sea productivo, nos pusiéramos a investigar en casa, reforzar lo que se vio en el aula, y lo que el maestro pues no alcanza en su hora, pues realmente todos los alumnos podrían tener un mejor resultado. Y era la época donde teníamos que ir a la biblioteca. Efectivamente, caminar a la biblioteca en el sol, claro, porque los libros no estaban a mano, siempre han sido caros, ahora espero que sean más baratos. Así es, pero esa era la cuestión, dedicarte un poquito y saber un número determinado de horas. Yo en lo particular estudiaba entre 2 y 3 horas, aparte de asistir a la escuela, y logré entender que ese era exactamente el camino, que esa era la dinámica que tenías que hacer, aparte de asistir a las escuelas ahí a sentarse, estar contigo, solo en tu casa, reforzando, o bien adelantándote inclusive a los maestros, y eso logras que no te pare nadie. Claro, eso es secundaria. Luego llegamos al bachillerato. Bueno, yo traía la inercia, repito, entonces entro al bachillerato y ahí encuentro un grupo de gente talentosa. Tal vez el nombre se les olvida a uno, pero tal vez son los apodos si se recuerda a uno, pero no viene el caso de decirlos. Pero efectivamente, en un grupo donde había mucho talento, no solamente por parte de los alumnos, me refiero también al talento de los maestros. Yo soy fruto de una generación de maestros que, voy a decir con todo gusto, el profesor Andrés Fábregas Roca, Luis Alaminos Palacios, ¿verdad? Y vamos a decirlo, enumerar muchos más, pero pidiendo disculpas a muchos. Tuvimos nosotros grandes maestros, esos maestros que vinieron de otro país con sus conocimientos y que aquí encontraron un nutrido grupo de alumnos que querían esa información. Yo recuerdo muy bien a un maestro que decía, no, es que ustedes no conocen el ruido del jet, tienen que conocerlo. Ah, caray, ya cuando estábamos por egresar del tecnológico, logramos no solamente conocer el ruido del jet, ¿verdad? O sea, todo ese tipo de cosas fue lo que nos permitió a un grupo de alumnos decir, caramba, sí es posible, ¿cómo que no? Hay que estudiarle. Usted es originario de Villaflores, Chiapas. Y vino usted a radicar a Tuxtla Gutiérrez por cuestiones de estudio. Así es. Y empieza el peregrinar académico. Bueno, mi madre es lo que nos dice, nos trajeron aquí. El peregrinar académico, primaria, secundaria, llega a la preparatoria, y es entonces donde José Luis León, en ese momento todavía no con una carrera profesional, se afianza más al deseo de sobresalir. Y hay una etapa muy interesante en donde el presidente de la República, en ese entonces Luis Echeverría, recibe a un grupo de jóvenes a nivel nacional, y entre ellos usted. Pues con los maestros que teníamos y las ganas de aprender de un nutrido grupo, pues no había de otra. Se dio porque los maestros eran muy persistentes, excelentes. No nada más venían a enseñar en las cuestiones del aula, sino te enseñaban cosas para la vida. Y eso es lo que yo creo que ahorita nos hace falta fomentar, ¿verdad? O sea, ahorita, por decir así, hay mucho enfoque hacia lo académico, pero no hacia las bases, hacia los valores, estímulo para que el joven, con toda esa información que seguramente obtiene en las escuelas,
pueda hacer uso de ello. Sí, yo recuerdo muy bien de que en el bachillerato, el tecnológico todavía se llamaba tecnológico regional, ¿verdad? Ahorita actualmente es el tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. No había oferta de carreras profesionales, nada más era el nivel bachillerato. Y tenía un plus que podías egresar con un grado técnico. En su caso, yo saqué el grado de técnico laboratorista químico. Tú ya podías después de ahí ponerte a trabajar o continuar con tu bachillerato libre. Como 6 gentes, o sea, de 40 y tantas materias, 46 materias si mal no recuerdo, obtuvimos 3 materias diferentes a lo que era en ese momento el 100, ¿verdad? Claro. Se calificaba del 0 al 100. Recuerdo muy bien un 99, 296, ¿verdad? Y todo lo demás, puro 100, pero no solamente un servidor, sino mucha gente, como 6 compañeros, y a nivel estatal, pues obviamente eran excelentes promedios, a nivel nacional también, y había una premiación que se hacía en la sala de armas de la Magdalena Mixhuca, donde iba el presidente de la República, y aparte del reconocimiento a nivel nacional, porque salíamos en los periódicos de mayor difusión en su momento, también te premiaban llevándote a diferentes eventos como joven que eras, ¿no? Porque a Huastepec, que te hospedaban ahí, o que te llevaban a la UNAM, o te llevaban al Politécnico, y eso era realmente sembrar la semilla de querer seguir estudiando. Claro, por supuesto. Entonces, hay reconocimiento de Luis León por el desempeño académico, y eso hizo que sembraran esa semilla que acaba de mencionar para ponerse objetivos ya más a largo plazo. Por supuesto. Estudiar la carrera, ¿no? Por supuesto, eso me nutrió. Y preguntando, bueno, ¿realmente se podía? Académicamente sí podía, pero ¿había el soporte económico para hacerlo? La respuesta era no, pero se hizo. Claro. Ese es el punto. Porque esta conversación, esta entrevista, y además cosa que agradezco que nos haya dado la oportunidad de platicar, pues bueno, vamos a difundirla a través de las redes sociales, de bibliotecas, de portales de universidades, en donde seguramente algún joven va a estar escuchando esta conversación y lo primero que piensan es que el éxito es solo para los que tienen dinero. Es que yo vengo, y antes de entrar ya al aire, le platicaba del caso de este muchacho de Jitotol, que me decía, es que pues regresan al campo, y yo vengo de ese municipio y mi destino, si la otra cosa no sucede, es regresarme allá, y aquí no fue tal cosa, porque viene de Villaflores, llega a Tuxtla, pero poniéndose metas para decir, oye, es que yo quiero ir más allá. Así sucedió con José Luis León. Y básicamente el aspecto que motiva a seguir era, yo creo que así muy importante comentarlo, primero la decisión, ¿verdad? La convicción que tú en todo se ponga, en este caso que tuvimos, y también el respaldo de una u otra forma que tienes que contar en su momento, y si no, que te tienes que buscar, ¿verdad? Porque es muy importante también reconocer que existen muchas oportunidades para la gente que estudia. Claro. En las becas, ¿verdad? A través de las becas se puede lograr algo. Yo en broma comento de que en el último semestre de ingeniería, pues becado por el Instituto Mexicano del Petróleo, que los dineros cambian de acuerdo, pero pues yo recuerdo que eran 5,000 pesos, ¿verdad? Mensuales. Becado por el Politécnico, ¿verdad? No digo el nombre, no digo la cantidad, ¿verdad? Quiero mucho al Instituto Politécnico Nacional, pero no era una cantidad de ese monto, era menor. Y por el gobierno del estado, también, eso era muy importante, digo, sumando las becas, bueno, ya era un dinero que te permitía hacer las cosas, pero eso no existía en los primeros semestres. Claro, pero bueno, conseguir 3 becas no es algo sencillo, tiene que haber un respaldo académico, ¿no? Claro, porque al inicio podemos gestionar el recurso, pero si en el siguiente periodo no hay resultado positivo, pues bueno, va para atrás las becas, ¿no? Por supuesto, y hay muchas becas que en la actualidad con 8.0 las dan, digo, 8.0 eso es lo más sencillo, ¿no?
es como el caminar, pues, ¿no? Claro, pero a veces es poco alcanzable. Bueno, La mentalidad del universitario de hoy sí. es, híjole, 8, pero es 8, no, es que es 7.4, entonces, ya hace rato mencionaba, ¿no? La mentalidad del estudiante sí ha cambiado. Sí ha cambiado, los criterios son de que necesitamos modificarnos en la conducta todos, y realmente a través del esfuerzo querer conseguir las cosas. Llega al Politécnico. Llegamos al Politécnico. Con el esfuerzo. Así es. ¿Era una carrera en ese entonces de cuántos años? Casi 5 años, semestres, okay, con un público que existía, o sea, vamos a hablar de 9 semestres de carrera. Correcto. Y el joven chapaneco que en bachillerato había alcanzado el Premio Nacional por el Desempeño Académico, entra en un mundo que no conocía. No, gente, para empezar, nos pasa a todos los chiapanecos que somos de los climas cálidos, el frío, primer factor. Claro. Ya bajando del autobús, sí. Ya quieres regresarte, ¿no? Sí, porque ya quieres te da frío, espérense, es para mí, no está el calor, a mí me encanta el sol. Bueno, ese es el primero, tienes que vencer, el clima. Otro, pues desconoces todo, no sabes a dónde está. Yo tengo una anécdota por ahí que, si me permites, la cuento. No, claro, por supuesto. Al no conocer exactamente dónde estaba la unidad Zacatenco, que es donde estaba la escuela de ESIC, que se llama, Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, le pregunto, obviamente, a familiares, oye, ¿cómo le hago para llegar? Mira, te tomas este metro, te bajas en tal parte, tomas este camión, te dan las referencias, y bueno, ahí voy, muy atento, con mucha anticipación, y de repente veo en una glorieta que actualmente sé que se llama Potrero, en su momento no lo sabía, veo un letrero que dice 100 metros Politécnico. Esto lo comento mucho porque no todo es éxito, también hay que comentar los errores para no cometerlos nuevamente. Y veo, dice Politécnico, 100 metros, carambas. Inmediatamente tocaba el timbre, bajan, ¿verdad? Ya estoy muy cerca, bajan. Digo 100 metros, caminando, ¿cómo que no? Y camino el equivalente a 100 metros y le pregunto ahí a una muchacha que venía, oye, ¿dónde está el Politécnico? No, dice, te falta mucho, tienes que parar el camión. Oye, pero si ahí dice 100 metros, es la avenida 100 metros. No me estás en la avenida 100 metros. Así estábamos, era exactamente el cruce donde te puedes ir a 100 metros o te puedes ir a Politécnico. Bueno, eso me llenó mucha risa en su momento. Dije, bueno, hay que aprender hasta eso para empezar, ¿no? No conoces. Segundo aspecto, no conoces. Tienes que conocer, tienes que perderte, tienes que pasar muchos sinsabores para que después conozcas. Correcto. Y bueno, empieza a trabajar, empieza a estudiar, porque hay que sostener. Claro. Ya. ¿Cómo iniciamos en el ambiente laboral? Porque esto lo saco como comentario, porque usted trabajó en unas empresas más importantes a nivel internacional. Y antes de entrar a ese esquema, yo le pediría cómo se hace para tocar la puerta. Porque yo tengo 41 años, quizá ya he tocado algunas y voy a seguir tocando muchas más. Pero hay universitarios que no saben cómo levantarse un día y decir, voy a buscar trabajo. ¿Cómo le hizo José Luis León? Si empezamos en la escuela, de ahí regreso o tocamos el tema laboral. En la escuela, obviamente, te encuentras con que de chapanecos éramos dos. Recuerdo un compañero de Tapachula y un servidor en esa carrera, en ese salón. Eran 11 salones. Ingeniería Química Industrial. 11 salones empezamos, de 40 y tantos alumnos, ¿verdad? No digo los que terminamos, porque esa es una de las cosas que yo creo que en México tenemos que cambiar esa pirámide, ¿verdad? Empiezan muchos, terminan pocos. Debemos de ver que empiecen y terminen la misma cantidad de gente. Ese sería un logro educativo importante para cualquier gobierno que se encuentre en turno, ¿verdad? Y tanto, obviamente, eso facilitaría mucho la economía. Ya estamos en primer semestre, rodeados de gente pues que vienen de ciencias biológicas, de la Boca, etcétera, 7, Boca 5, o sea, diferentes vocacionales, y obviamente tú llegas como chiapaneco y dices, bueno, te ves diferente, la gente
vamos a decirlo así, pues muchos se conocen y empieza, pues, no, que yo vengo de la Wilfrido Massieu, ¿no? Un Boca que con todo cariño y respeto es muy importante en México. Y así, todo el mundo tratando de sacar adelante tu escuela de donde venías, donde egresabas. El tecnológico, yo fui una de las primeras generaciones. Entonces, obviamente que éramos desconocidos, dije, voy a hacerlo conocer, ¿verdad? Voy a darlo a conocer. Así es, y nos propusimos seguir el mismo método. Aparte de asistir a la escuela, dedicarle ya en tu casa, ¿verdad? Un par de horas, 2 o 3 horas. Esas horas para mí depende de cada individuo, puede ser 10 minutos, pero hazlo. Si eres muy brillante, a lo mejor con 1 minuto, pero que te sientes en tu casa y 1 minuto repases o profundices. Pero si podemos tener más tiempo, pues a cada quien, claro, depende de su coeficiente y de su capacidad de asimilación. Pero tiene que tener un horario adicional para que no se le dificulte, para que se le facilite. Yo invito a cualquiera que esté escuchando que lo haga, que se ponga un X tiempo y verá que es cierto. Esto no es algo de fantasía, ¿no? Claro. Esto es cierto. Ahora sí que con resultados. Empezamos y logramos también salir con muy buenos promedios. Ya después, yo siempre decía esto, ya después del primer examen, a mí me encantaban los exámenes, porque después del primer examen te conocían. Antes del primer examen te pasabas desapercibido con cualquiera, pero después, porque no sé si sea esto pedagógico o no, pero daban las calificaciones, ¿verdad? A ver, empezamos con los que reprobados, pum, pum, todos. Sí. Ahora los que sacaron tanto, 7, 8, sí, ya, los nombres, y ahora los que sacaron 9, ¿no? Y los que sacaron 10, ¿no? Y a ver, los que sacaron 10, párense al frente de dónde vienen, de qué escuela. Ah, caray, qué bonito. ¿Por qué? Vengo de el Tecnológico Regional de Tuxtla Gutiérrez, ¿verdad? Así se llamaba, sí, ahorita claro. Los compañeros no me corrijan, yo sé que ahora es el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, ¿verdad? Ah, qué bonito se siente, ¿no? Porque ya estás tú inmerso en una actividad diferente, en un lugar diferente, donde no es tu lugar, pero que en base a una disciplina, puedes tú, obviamente, dar a conocer no solamente tu persona, que es lo menos importante, sino tu procedencia, tu materia, en este caso, a nivel bachillerato, ¿verdad? Bueno, ¿y ahí empiezan a tocar puertas orales? En tercer semestre, el maestro de estadística se fijaba que hay unos alumnos que le escuela y otros que no, ¿verdad? Entonces me dice, ¿sabes qué? Veo que te gusta esto, sí, me gusta. Mira, ¿por qué no vas a esta dirección y podemos ofrecerte que des clases, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, con mucho gusto. Y así es que me encuentro dando clases de física a nivel vocacional, claro, en el Politécnico, ¿verdad? Y cuando yo estaba en la escuela, en ingeniería. Prácticamente éramos como compañeros, como si uno de prepa le diera allá, sí, porque además es una comunidad, ¿no? Así es. Es una comunidad, y pero bueno, empieza ya. Empezamos ahí, dimos clases de física y química. Me decía el maestro, bueno, mira, tengo las áreas básicas, física, química y matemáticas, ¿qué clases te gustaría dar? Las que menos sé. Física, ¿verdad? A ver, ¿cómo las que menos sé? Sí, precisamente para, también si iba a dar clases, también que me sirviese a mí. Okay. Prepararme más, claro, ¿verdad? Y eso, obviamente, me hacía estudiar más y poder dar una mejor ahora clase. Ahora sí, el Premio Nacional de Desempeño Académico, ¿no? O sea, hay una autoexigencia. Yo comento de que algunas gentes nacemos, algunos para hacer dinero, otros para ser deportistas excelentes, algunos tenemos diferentes cualidades. A mí se me da mucho lo de la superación académica, eso se me facilita, pero porque considero que tengo una disciplina, tengo un método, por decirlo así. Y probado. Probado, al menos que lo probamos también con un ingeniero que seguramente nos podrá, vamos a decir de esta forma, reforzar a compañeros de la escuela, ¿verdad? En el Politécnico, donde al principio muchos flaqueaban y que, ¿sabes qué? Hay que ponernos a estudiar, ¿no? Todos.
y le agarrábamos ahí extraoficialmente en todos y lográbamos hacer un grupo de gente de éxito, ¿no? Y con este esquema termina usted la carrera profesional, se va a estudiar una maestría en Toluca. Sí, en la Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma del Estado de México, la UAM, ¿verdad? Ahí los hermanos Gutiérrez, tantos de nombres que nos hicieron las cátedras, ¿no? Impartieron las cátedras, y estudiamos ahí la maestría en administración, ahí en Toluca, ¿verdad? Y de ahí se va usted al Tecnológico de Monterrey. En el Tecnológico de Monterrey tenemos la oportunidad, ya estando aquí en Tuxtla Gutiérrez, en la vuelta, por decirlo así, tenemos la oportunidad de trabajar en un grupo industrial donde se apoyó para estudiar específicamente la administración de proyectos, ¿no? Correcto. Y bueno, todo esto que estamos platicando es el marco de referencia para llegar al punto doctoral. Usted llega a trabajar a una de las empresas más importantes a nivel internacional, como es Kimberly-Clark. Y déjenme decirle algo, ingeniero. Yo tengo la oportunidad de dar cátedra y es una de las empresas que yo pongo siempre de ejemplo. Porque cotiza, y yo lo veo desde esa perspectiva, cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores y ha hecho, como algún análisis de una pluma muy prestigiada, decía, ha hecho del estiércol el principal negocio, del excremento el principal negocio. Lo ponían a nivel sátira, ¿no? Pero es una realidad. Grandes marcas dedicadas a, pues bueno, a proteger al ser humano, al individuo, en esos rubros tan íntimos, tan personales, que ha hecho que sus ventas sean impactantes a nivel internacional, con unos esquemas de calidad tan cuidados, con un equipo de organización, vaya, con una visión a grandes plazo, perdón. Y usted forma parte de esa empresa, y no solo forma parte de la estructura, sino que además se vuelve líder de marca. Recordando esos tiempos, en 1981, de septiembre, egresamos del Politécnico. Decidí inmediatamente terminar todo lo que era la cuestión de la titulación, el famoso trámite, sí, que todos tenemos que dar. Considero los compañeros que todavía no lo hayan hecho, hay que tomarse un plazo y hacerlo. Es importante, es como la cereza del pastel. Probablemente el título les sirva para que lo guarden, pero ejerce como una patente para la profesión, ¿verdad? Entonces es importante que todo el mundo lo hagamos. Claro. Entonces decido hacerlo entre septiembre y diciembre, y posteriormente en enero tuvimos la oportunidad de entrar a una de las empresas que en su momento se llamaba Crisova Industrial, después adquirido por Kimberly-Clark, y ahí viene toda la relación con Kimberly-Clark. Pero bueno, sí, eso que platicó usted ahorita en 30 segundos, incluyen procesos de despido, incluyen procesos de recorte, de rotación de personal, y usted logra sobrevivirlo. Lo que sucede es, estamos en una empresa donde es una empresa de clase mundial, donde la planeación no es a este año. Lo que se está haciendo ahí, este año ya fue planeado hace 5. O sea, la planeación es a 5 años. Ahorita, en este momento, ya todo mundo sabe lo que va a suceder de aquí a 5 años. Entonces, no hay nada suelto, o cabos sueltos. Eso para nosotros, sobre todo en las empresas más pequeñas, como que no lo entendemos. Y cuesta mucho trabajo también explicarlo a las gentes de dinero, los industriales, porque hay muchos industriales que lo son por herencia, y yo creo que aquí en estas empresas grandes son industriales porque se esfuerzan, y si no ellos están al frente de su empresa, ponen a profesionales que estén al frente de su empresa, y como tal hacen una planeación en todos los rubros, financiera, operativa. Los proyectos generalmente están definidos desde ahorita hasta 5 años. ¿Eso qué es lo que origina? Origina que todo lo que vaya sucediendo ya
esté previsto. Y todos saben qué hacer. Todos saben qué hacer. Es como un plan de evacuación, ¿no? Un plan de emergencia. Y si el plan todo está normal, bueno, la rutina diaria, qué hacer. Y es una cosa muy interesante porque mezclan mucho lo que son, actualmente las técnicas de trabajo van cambiando en los nombres, pero yo digo que los procesos de manufactura son muy simples. Siempre hay entradas, ¿verdad? Hay un lugar, un circulito, que puede ser cuadrado, rectángulo, la forma que queramos, y hay salidas. Y en eso es lo tan simple cualquier proceso industrial. Entonces ellos ya planean todas las entradas, qué es lo que puede suceder, las conformidades, las no conformidades. Dentro del proceso en sí, también cuáles son las condiciones de operación de los equipos, velocidades, eficiencias, porcentajes de pérdidas, etcétera, y las salidas, qué calidad del producto, ¿verdad? Y de acuerdo a lo que quieran obtener, es lo que se mete. Entonces, aquí viene lo interesante de todo lo que es las grandes empresas. Si te logras meter con ellas, aprendes a trabajar, y después, cuando tú ya tienes oportunidad de trabajar en otro tipo de empresas, bueno, a veces tiene uno que, vamos a decirlo de esta forma, adaptarse. Porque si tú llegas, vamos a decirlo, con demasiada velocidad, pues simplemente te descarrilas. Claro, por supuesto. Lo que sucede generalmente. Pero yo creo que tarde o temprano la gente se da cuenta de que las cosas que fuiste planeando realmente dan resultado. Pero el primer paquete, aquel de 500 hojas, que es me tocó participar en un equipo interdisciplinario, pero realmente en una empresa, cuando entro, la planta más grande estaba en Ecatepec de Morelos, ¿verdad? ¿Cuántas plantas eran? Bueno, ¿Cuántas son 11? Sí, eran los dos grupos, Crisova y Kimberly eran como una organización espejo. Al fusionarse, al comprar, la fusión de Crisova con Kimberly-Clark, queda Kimberly-Clark, y las marcas de preferencia son las que quedan del lado de Kimberly-Clark, en este caso, la marca Pétalo. El paquete de 500 servilletas, en su momento, no existía una máquina para hacerlo. Entonces, se tuvo que diseñar un dispositivo para facilitar y empezar a hacer la prueba de mercado, y etcétera. Logramos participar con un equipo interdisciplinario, y el primer paquete, sí, me da mucho gusto decirlo, que participamos directamente y lo vimos producirse, empacarse, y posteriormente fue tanto el éxito de eso, de que ya no se esperó a que viniese la máquina, sino que se empezó a fabricar de esa forma. Ya posteriormente llegó la máquina y todo esto quedó como un museo, ¿verdad? Pero yo lo escucho platicar como si estuviéramos, es que voy a trabajar en la pizzería, pero no es así, estamos hablando de unas empresas más importantes. Los procesos de selección es como en todos lados, los procesos de selección son... Filtros. Hay muchos filtros, todo lo que es el relativo al factor humano, existe pues el área respectiva, ¿verdad? Que los exámenes psicométricos y vamos a decir, los exámenes de rutina, ¿verdad? Que de personalidades y todo eso, pero al final de cuentas pasas eso, no solamente tú, sino muchas personas. Después ya viene el conocimiento, el examen de conocimiento, que yo creo que es el que manda, sí, claro, yo creo que es el que manda al final de cuentas, ¿no? Y ahí es donde tuvimos la oportunidad, una serie de compañeros. Yo siempre trato de hablar de que este es un trabajo en equipo siempre. Sí, claro, porque, bueno, es ahí un poquito la diferencia. Pero bueno, hay un esquema laboral ya inculcado también a través de los años y demás, porque si ahorita cualquiera le pregunta, no, es que yo lo hice. No, es un equipo. Es un equipo, y ahí la mentalidad de las empresas es, somos todos, y si salimos adelante, salimos todos, y si nos hundimos todos. Y bueno, esto se refleja en el éxito, cuando se trabaja en conjunto. Por ahí entendimos, y esto, que la fuerza del equipo es mayor, ¿verdad? Cuando cada uno de los tiros jalamos o empujamos hacia la misma dirección. Porque si unos van por un lado y otros por otro, nos contrarrestamos. Es por eso que el todo, en sí es mayor a la suma individual de las partes.
tienes más fortaleza cuando un equipo se integra. Porque si todos los individuos tenemos un valor de un punto, pero si ya sumados, si somos tres en este caso, no daríamos 3, daríamos arriba de 3. Se logra esa sinergia, ¿verdad? Y esto lo ha podido usted también desempeñar en la docencia, porque compartió momentos con aulas, ¿no? Con jóvenes. En lo particular es muy bonito porque te mantiene al día, y lo más importante es de que te da oportunidad de aprender. Porque repito, los nombres van cambiando. Las técnicas modernas de manufactura esbelta, etcétera, generalmente son las mismas técnicas, pero con otros nombres bautizados. El control de pérdidas será el control de pérdidas, y llámele cualquier término que exista ahorita, Flujo de efectivo, o pocayoke, lo que sea, ¿no? Y también los indicadores de productividad, los indicadores de rendimiento. Es decir, todo eso facilita que tú puedas desempeñarte en cualquier industria, en cualquier lado. ¿Cambia el carácter cuando uno se autoexige? Yo considero que sí, pero te fortalece. Y probablemente tengas la cara de serio y te dicen, no, este señor puede ser así, pero no, en ese sentido. Sí, yo creo que te hace gozar primero, porque te facilita la interacción con los demás. Es muy difícil cuando estamos en la primaria o en la secundaria pensar que tú puedas desempeñarte como cualquier otra persona, como si estuvieras normal, ante un grupo de gente diferente, inclusive gente de origen extranjero, ¿verdad? Claro. En Kibble muchos asesores, prácticamente la mayoría, extranjeros. Entonces hay que entender también cuál es la mentalidad y entender que cada cultura tiene su fortaleza. Pero bueno, yo lo pregunto porque desde el inicio yo me exijo y qué materias son las que voy a dar, pues las que no sé para que yo me exija, para estudiar, pero luego llegamos a casa y eso también lo aplicamos allá. Es fácil desprenderse de eso, porque después empiezan a observar y ahí no hay poco que, ¿no? Sí, o sea, no es lugar, no estamos aplicando las 5 S, ¿no? Es fácil desprenderse. Básicamente es al revés, en mi sentido. Yo considero que todo ser humano, toda persona que tenga una esposa, debe permitir que su esposa se sienta en la casa a sus anchas. Eso considero que es parte, no es una actitud de mandinalismo, ¿verdad? Pero sí es una actitud importante para que la esposa sea la que decida el orden y la posición de las cosas, el televisor o lo que sea, ¿no? Pero ¿y los hijos? Porque en este caso los hijos, nosotros, yo escucho y traemos un perfil, y hablo traemos usted un perfil muy bien definido, y quizá es que no están haciendo bien las cosas, eso no te va a dar resultado. ¿Pasa? Por supuesto que pasa, pero también, y esto lo va uno madurando, por supuesto, ¿verdad? Porque al principio empiezas una carrera profesional, te metes en una cultura de exigencia y obviamente vas compartiendo con tu familia los mismos valores, las mismas exigencias, pero también te vas dando cuenta de cuáles son los límites. Y eso ya con los hijos yo puedo decirlo que tal vez lo he logrado más, obviamente, con los hijos menores, porque con los mayores pues había menos tiempo y había también menos edad, ¿verdad? Claro. Entonces eso es importante. Claro que es muy importante el tema, y yo creo que ahí sería un tema de otra plática. Claro, pero ¿Cómo poder tú decir, sabes qué, hasta aquí llego y cuelgo mi sombrero, mi casco, lo que sea, todo, y salimos, ¿no? Y ahí sí me puedo sentar con mis hijos, con mi esposa, porque aquí en este escenario, en esta mesa, han venido escritores, han venido, y me decía un cantante, Misael Mendoza, me decía, es que es muy difícil que yo deje de escribir y de componer. Por supuesto. Y voy a estar en mi casa, y estoy es más, quiero que lo comentaba fuera del micrófono, yo quiero que a mi hija le gusten mis canciones, ¿no? Entonces yo estoy tratando de involucrarla, o sea, hay un desprendimiento poco, ¿no? Por eso cuando ahora vamos a otra profesión,
Y lo pregunto, ¿no? Es fácil desprenderse y hoy veo que, bueno, se hace hasta el esfuerzo. Por supuesto, Se hace el esfuerzo. comparto totalmente, sí. Bueno, entonces, estamos hablando con José Luis León. Hay un premio nacional por ahí de evaluación académica, el desempeño académico. José Luis León, ingeniero químico industrial, que decide estudiar en Chiapas, que no tenía industrias y decide aventarse y tomar la bata y seguir. Con un chiapaneco que logró ser parte de una directiva de la empresa, una de las empresas más importantes de México, pero bueno, que tiene presencia internacional, una persona que tiene maestría, que tiene especialidades. Viene la pregunta, ¿cómo ve hoy el mercado laboral, José Luis León? Obviamente esto lo conocemos todo, el mercado laboral está contraído. Sin embargo, considero que toda persona debe seguir, por supuesto, sus metas y debe esforzarse en su preparación, porque cuando existe la oportunidad, no la deje ir, la tome, sea capaz de hacerlo. Porque el pensar, bueno, ahorita no hay la disponibilidad de la oferta del trabajo, no existe esto, o si voy salgo, todo ese tipo de cosas que nos podemos a pensar todos los seres humanos, sobre todo los más jóvenes, cuando están, bueno, si estudio y después, ¿qué voy a hacer? Bueno, prepararte, para que en el momento que exista la oportunidad, seas tú el que la tome. Ese sería mi punto. Y el ayer, ingeniero, ¿cómo fue el ayer de José Luis León? Hubo la maleta de dinero y decir, bueno, ya me voy, y vámonos, me voy a estudiar a Tuxtla, mi primaria, no. Le digo al chofer, llévame por favor. Para nada, no, todo esto. Soy una persona que es fruto de la cultura del esfuerzo, totalmente, desde niño no ha habido abundancia en el aspecto económico. Sin embargo, eso ha sido tal vez uno de los, decimos en los ranchos, ¿no? De los acicates, ¿verdad? Para poner tu esfuerzo y prepararte. Antes de entrar ahorita, me platicaba una anécdota cuando hacía las últimas entrevistas. Sí. Por supuesto, eso lo digo, y lo digo con el gusto para que esto se tome en el sentido positivo, claro. ¿verdad? Generalmente que trabaja para reclutar el personal, pues le hace todos los exámenes habidos y por haber, y posteriormente pasan ya al que va a tomar la decisión, 2 o 3 candidatos, de acuerdo al número que uno elige en ese momento, y para tomar la decisión final de quién se le designa un puesto. Yo siempre preguntaba, entre todas las cosas después de los tecnicismos, yo le decía, bueno, ¿tu papá vive? Y muchos me decían, claro, vive, qué bueno, ¿verdad? Y otros contestaban, no, lamentablemente, dice, falleció cuando tenía 7 años y, qué bueno, le tuviste oportunidad de conocer a tu papá. ¿Te acuerdas todavía de 7 años? Y eso lo hacía para ver su reacción, porque mucha gente las cosas negativas de la vida lo toma como si fuesen derrotas. El freno. El freno, el que te va haciendo que avances más despacio o que no avances. El freno, exactamente. Como vamos a decirlo de esta forma, o las excusas, claro, ¿verdad? El pretexto. Los pretextos para decir, yo no pude por esto. Y cuando decía, bueno, me da mucho gusto, ¿verdad? Mira, terminaste tu profesión y no obstante que tu papá lo tuviste 7 años. Y muchos realmente decían o se quebraban en este punto al decir, no, es que mire, de 9 años falleció, y con una cosa así, obviamente, de un sentimiento que es propio, es individual, ¿verdad? Claro. Yo le decía, mira, yo te felicito, porque tú lo conociste 9 años, claro, ¿verdad? Hay otras gentes, para no decir yo, ¿no? Claro. Hay otras gentes que no lo conocieron, pero yo te felicito, qué bueno que guardes gratos recuerdos. Ese era un punto como para conocer el aspecto de valor de cada gente, a lo que le daba, en este caso, algo tan personal como un padre, ¿verdad? ¿Y de dónde viene todo eso, el ver el lado positivo de la vida? Pues yo considero que si vemos siempre las cuestiones por el lado malo, tendríamos que ver en todos los periódicos
actualmente puras noticias de sangre, muertos, fraudes, corrupción, etcétera. Yo considero que debemos de tener un balance y que todas las cosas, al menos lo que, exactamente, al menos lo que te pase a ti, a nivel individual, a nivel familiar, cualquier derrota, cualquier error, cualquier falla, te debe servir para tomar más fuerza. Los comentarios negativos, esto todos los, hay que multiplicarlo, acuérdense, es muy simple, multiplíquenlo por -1 y se convierte en positivo. Sí, es cierto. Tan fácil como eso. Bueno, pero lo vemos fácil cuando tenemos ya la mentalidad. Yo soy una persona muy optimista, pero si me voy a redes sociales, hoy las redes sociales es el muro de lamentaciones. Es, no tengo, y digo, me incluyo, a veces, como dicen, respiramos por la herida, y cuando uno trata, y hasta se ve uno diferente, ¿no? Es decir, yo creo que es hasta falso, porque nunca está preocupado. Seguramente dice que no tiene problemas, pero seguramente sí los tiene. Y ya salimos del común denominador, porque toda la gente piensa que debemos de pegarnos en la espalda y decir, bueno, es que tenemos 1000 problemas, ¿no? Hoy veo que esa mentalidad de ver el lado positivo de las cosas, desde niño lo fue marcando hasta llevarlo a, bueno, trabajar en unas empresas más importantes de México, y yo lo veo así. A mi edad considero que los jóvenes tienen un gran medio en este momento que facilita la superación. Toda la tecnología está al alcance de un clip. Eso es, vamos a decirlo, lo que no existía antes. Ahorita ya no tienen que ir a las bibliotecas, ¿verdad? Si está lloviendo, si hay sol, etcétera. Ya no tienen que esforzarse fuera de domicilio. En su casa, cualquier sistema de cómputo pueden tener el acceso a toda la información. Yo considero que eso es una virtud que en este momento no se está utilizando del lado adecuado. Se está desaprovechando. Se está desaprovechando. Y eso es lo que considero que podría enfocar en mi mensaje. Todos los medios que estén al alcance hay que utilizarlos. Y que todos tenemos problemas, por supuesto, pero tenemos que pensar que hay que prepararnos para que cuando tengamos la oportunidad podamos ser nosotros lo que tomemos ese puesto, o los que tomemos esa beca, o los que no vayamos a ese viaje al extranjero, ¿verdad? Porque las empresas también permiten esos viajes. Por supuesto. Como fue su caso. Sí, yo tuve la suerte de entrar en una empresa de clase mundial y tuve la suerte de salir un poquito del país, conocer otras culturas, ¿verdad? Había mucho intercambio con las empresas del sur de Estados Unidos. Una estaba en Mobile, el estado de Alabama, otra pequeña empresa que estaba en Harrisburg, Mississippi. Se formó un triángulo de empresas donde tomábamos las máquinas como referencias y había algo que se llamaba The Best Practice, lo que cualquier máquina en cualquier lugar que estábamos corriendo las mismas máquinas, las mismas horas, pero con resultados de mayor eficiencia, mayor productividad, menos desperdicio, menos merma, etcétera. Se tomaba, bueno, ¿cómo le estás haciendo? Y se platicaban cada 3 meses con las gentes que estábamos a cargo de esas máquinas, y eso fue muy productivo. Llevamos las máquinas a niveles de productividad que jamás se habían alcanzado por sí mismas, sino por compitiendo y compartiendo los conocimientos de las 3 plantas. Elaboramos hasta proyectos de investigación. Por supuesto, sí, cómo no. En su momento todo ha cambiado y es cambiante y mañana cambiará, ¿verdad? En su momento la industria estaba muy protegida. Recordemos los tiempos del licenciado Echeverría. La industria nacional estaba protegida. Después empezamos ya con la sustitución de importaciones, ¿verdad? De que había que comprar nada más lo nuestro. Entonces, muchos adhesivos. Esa fue una de las primeras experiencias, cómo dejar de comprar los adhesivos y fabricarlos aquí en el país con productos nacionales. Eso fue uno de los primeros trabajos, ¿verdad? Tal cual ahí, y yo creo que ahí me fui perdiendo de ingeniero químico y ya después me metí más en el área industrial, ¿verdad? En el área industrial y después de investigación y por último en la administración, ¿verdad? Porque esa es ahorita
el expertise que tenemos, ¿verdad? Perfecto. Sí, afortunadamente conocimos plantas, fuimos a exposiciones, a visorías de maquinaria para elegir la compra en Italia, en Alemania, ¿verdad? En España y en Holanda. Ese fue nuestro mecanismo que asistíamos, ¿verdad? Sobre todo con los italianos y los americanos, que en el ramo del papel son muy, muy eficientes. Algo que a mí me llamó mucho la atención cuando hablábamos acerca de, pues bueno, cómo le hacen estas empresas, es algo que usted subrayó, el trabajo en equipo. Trabajo colectivo, trabajo en equipo, no estrellismos. ¿Esto será viable ponerlo en práctica Por supuesto. En una sociedad como la chiapaneca? Por supuesto, y debemos de hacerlo, porque recordemos que todo, para formar un equipo, y ahorita está de moda el fútbol, no se pueden llevar 11 chícharos al mundial. Claro. No se puede. Tenemos que diferentes personas, diferentes habilidades, diferentes perfiles. Es lo que engrandece a un equipo. Que si, para formar el equipo, obviamente que tienes que participar, primero hacer lo tuyo, pero ya después de hacer lo tuyo, contribuir para el logro de otra posición. Y es donde la suma de todos es mayor que individualmente. Así es. Ese es el equipo. Ahora, en nuestra sociedad, realmente somos solidarios. El chiapaneco es muy solidario, pero a los chiapanecos considero que nos falta un poquito salir del cascarón, ver un poquito el mundo, permitirse conocer otras culturas, sin juzgarlas, ¿verdad? Nosotros amamos nuestras raíces, como chiapanecos. Yo amo mis raíces, amo mi cultura, amo el sol, ¿verdad? Todos los que estamos, sobre todo los compañeros que vienen en formación universitaria, tienen que salir, conocer, ¿verdad? Y después regresar y tratar de compartir lo que hayan aprendido y lo que hayan mejorado, y seguir aprendiendo, que es lo más importante, ¿verdad? Ingeniero, estamos a minutos de cerrar nuestra misión. ¿Algún mensaje que le quiera hacer llegar a los universitarios, a los jóvenes que seguramente, pues bueno, van a poder compartir con nosotros esto que estamos hoy conversando? Algo que quiera, su punto de vista con respecto a la juventud, qué pasa con los valores, qué pasa con ese espíritu de superación, qué pasa con ese trabajo en equipo, porque aparte de trabajar en el ámbito industrial, en el ámbito del químico industrial, usted también ha estado, pues conoce a la juventud porque ha estado en la docencia. ¿Qué le falta, qué le sobra a estos jóvenes que van a ser, pues bueno, las generaciones que van a estar administrando el país en poco tiempo? Bueno, mi mensaje se fundamenta específicamente en la idea de creer en uno mismo, de que no se dejen llevar por las cosas adversas, que al contrario, que las multipliquen todas las negatividades por -1 y se convierten en una cosa elemental lógica. Correcto. Y también que realmente entendamos de que si no nos esforzamos individualmente, no podemos formar parte de un equipo poderoso. Tenemos que individualmente leer, estudiar, tener esa hambre de seguir disfrutando del conocimiento y posteriormente buscar las oportunidades que sí existen y que las cuestiones que podemos llamarle como pretextos, pues que no se lo tomen tan en serio. Que las brinquen, si la piedra está muy, muy grandota, que le den la vuelta, y si no pueden, que la pateen, pero que continúen adelante, que cumplan sus objetivos. Pues créanme que esto es muy valorable porque pues hoy la juventud está pasando por una crisis. Yo creo que todas las etapas, pero específicamente el enfoque por la importancia que tiene es la juventud. Y qué bueno que hoy pues nos hace el favor de compartir con nosotros pues este espacio y agradecerle su tiempo. Un placer de estar y gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Pues bueno, con estas palabras cerramos esta emisión. Agradecerle al ingeniero José Luis León Orantes que haya estado con nosotros, un chiapaneco que ha destacado
no solo a nivel conocimiento, sino que además ha tenido la oportunidad de elaborar pues, en empresas tan importantes como Kimberly-Clark, como otras más que llenan su perfil curricular. Muchísimas gracias a todos ustedes, y bueno, no despedirnos sin antes dejarles la invitación para que el próximo lunes a las 7 de la noche nos acompañen en esta emisión aquí a través de pendulodechiapas.com. Hasta la próxima. Esto fue Reflejos, un programa de Péndulo Radio, conducido por Luis Luna León. Esperamos contar con ustedes en nuestra próxima emisión. Hasta entonces, gracias. Péndulo Radio. No poderte besar, piel se estremece al no poderte tocar. Hoy por fin esta noche estarás junto a mí. Olvida la vanidad, el orgullo déjala fuera, que esta noche es sensual y bohemia es por la ansiedad de que estés junto a mí. Olvida la vanidad y el orgullo déjalo afuera, y tus labios se entreabrieron para decirme deseo y te quiero. Suelta el listón de mi pelo, desvanece el vestido sobre mi cuerpo y acércate a mí. Beberás el perfume de mi piel, deslizando una rosa sobre mi cuerpo, provocando amor. Apagaré la luz, no puedo esperar más. Aprenderé de ti hasta el final. Provócame mis labios, hazme tuya. Estoy impaciente de ti, de tu sensualidad que siempre callé. Suelta el listón de mi pelo, desvanece el vestido sobre mi cuerpo y acércate a mí. Beberás el perfume de mi piel, deslizando una rosa sobre mi cuerpo, provocando amor. Suelta el listón de mi pelo, desvanece el vestido sobre mi cuerpo y acércate a mí. Verás el perfume de mi piel, deslizando una rosa sobre mi cuerpo, provocando amor. El listón de